Hola, bienvenidos al webinario sobre habilidades directivas para la resolución de problemas en el contexto actual. Soy Claudio Fernández, soy docente de la Universidad Tecnológica Nacional, soy graduado en abogacía, tengo dos maestrías, una en dirección de empresas y otra en coaching y programación neurolingüística. Y vamos a estar tratando algunos temas bastante importantes, justamente para los tiempos que corren, las circunstancias que estamos viviendo, una serie de problemas, por supuesto, tocando en gran parte lo que nos afecta en general, no solamente acá en Argentina, sino a nivel global, con el famoso tema de la pandemia. Vamos a ver algunos puntos que son bastante interesantes y la dinámica que nosotros vamos a tener, con la que vamos a trabajar en este webinario, es que ustedes van a poder hacer preguntas en el transcurso de lo que yo voy a ir compartiendo con ustedes, van a poder hacer preguntas que después de que termine de compartir más o menos unos entre 30 a 40 minutos de algunos temas, vamos a poder a partir de ahí hacer una ronda de esas preguntas, voy a ir respondiendo antes ya de finalizar este encuentro, que por supuesto deseo que sea del mayor provecho para todos ustedes. Bien, entonces para comenzar vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es un problema? Cuando nosotros hablamos de un problema, algo que nosotros tenemos para resolver, es algo justamente que requiere, que nos está afectando de alguna manera y que requiere de una solución por nuestra parte. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un problema, que podrá ser además algún tipo de conflicto, tenemos que gestionarlo para que nos afecte de la menor manera posible y el impacto no solamente sea el menor, sino que sea lo menos negativo posible. Y cuando nosotros pensamos en problema, estamos pensando de una manera amplia. Cuando nosotros tenemos que además resolver algo tomando una decisión entre dos aspectos, ya ahí estamos hablando solamente de un dilema. Esto es una pequeña diferencia, una pequeña acotación, pero tenemos que pensar en relación a los problemas también por qué se producen o cuáles son sus orígenes o por qué se pueden manifestar en algún momento. Los problemas pueden surgir por una por múltiples causas, es decir, por cambios en las tareas o en las funciones que tenemos para desarrollar. Justamente hoy por hoy, con el tema de la pandemia, ha cambiado bastante el paradigma en la forma de trabajo, incluyendo todos los aspectos en lo que hacen a la virtualidad, al coworking, todo lo que es el trabajo desde la casa, cambios en las estructuras de la organización. Todas las organizaciones tienen básicamente dos estructuras, una formal y otra informal. La estructura formal es la que se decide alguien dentro de la empresa, sus propietarios, la alta dirección, etcétera, deciden que deben tener en cuanto a niveles jerárquicos, diferentes áreas o sectores, equipos de trabajo que la conforman, pero también hay una estructura que llamamos informal, que es la que surge naturalmente entre las personas, tiene que ver con las relaciones y los vínculos entre las personas. Pero todo esto, por supuesto, que va sufriendo modificaciones, cambios y, como repito, o dije antes, tiene que ver también en gran parte, hoy por hoy, sobre todo con el tema del cambio de paradigma que nos trae el tema de la pandemia y el coronavirus. Más problemas que pueden surgir dentro de cualquier tipo de organización: la rotación de personal, la carga de trabajo, carga tanto física como mental, sobre todo últimamente en lo que hace a la carga mental,
proveniente de la famosa curva de salud mental que también estamos atravesando, todo el tema de las incertidumbres, el distrés, que es la parte negativa del estrés, todo lo que tiene que ver entonces con este aumento de carga de trabajo. Muchas personas refieren que en este acoplarse o tratar de acoplarse a este cambio y trabajar desde la casa, a la mayoría de las personas esto les trajo un aumento en la carga de horas de trabajo. Que haya falta de trabajo en equipo. Nosotros podemos tener grupos, trabajar en grupos, pero eso es una instancia de trabajo y otra cosa es un equipo de trabajo o el trabajar en equipo, para lo cual se requiere de un líder y que haya un determinado tipo de liderazgo para construir esos equipos y poder trabajar de manera armónica, coordinada e interdependiente y que pueda producir sinergia, que es esa cooperación por la cual obtenemos un valor mayor en esa forma de trabajar. Entonces, o puede fallar el trabajo en equipo, o puede haber falta de trabajo en equipo, o como está sucediendo actualmente, tenemos que aprender a trabajar en equipo de manera virtual. La comunicación ineficaz, es decir, que no haya comprensión entre lo que se intenta comunicar en ese diálogo, en esa puesta en común, con mensajes, esos mensajes que tienen esta ida y vuelta entre las diferentes personas que están participando de un proceso comunicacional, no se le asignan significados compartidos a lo que se dice y por lo tanto no hay comprensión. Hay comunicación, pero es ineficaz. Las deficiencias de liderazgo, que tienen que ver con el poder comprender que no hay un solo tipo de liderazgo que a nosotros nos sirva para todo momento, para todas las circunstancias, frente a todas las personas, y entonces, aún habiendo desarrollado, construido, incorporado un tipo de liderazgo, si nos quedamos cristalizados o consolidados en un solo tipo de liderazgo, seguramente que vamos a tener una serie de deficiencias porque no nos va a servir para todo lo que tenemos que hacer. Hay un tema muy relacionado con la comunicación, que es que las directrices que se dan, todas las directivas, aquello que se imparte como instrucciones sobre lo que se tiene que hacer, son poco claras, y las metas también, los objetivos son difusos. Y por supuesto que desde el momento que hay dos o más personas que están trabajando juntas, ya sea grupo, equipo, por supuesto que va a haber, o puede haber, miradas diferentes, enfoques diferentes sobre la misma situación. Y esto puede hacer que haya una contraposición o antagonismo en esos enfoques que por supuesto van a dar lugar a conflictos. Y puede haber conflictos en esos enfoques, conflictos de valores, conflictos de intereses, conflictos de necesidades frente a lo que se necesita y sobre todo no solo lo que necesitan cada uno de estos integrantes de equipo, sino lo que se necesita en ese equipo. Entonces, teniendo ya una idea de qué es un problema, de qué estamos hablando y cómo pueden surgir, vamos a ver que además hay una serie de problemáticas relacionadas con el contexto actual. Inestabilidad económica. En este momento estamos pasando por circunstancias a nivel global de mucha inestabilidad económica, recesión en muchos países, deflación. El mercado laboral, por supuesto, que es mucho más cambiante de lo que habitualmente suele ser. Este tema ha traído o bien pérdidas de trabajo, muchas reestructuraciones y esto que estamos viendo de el trabajo virtual. Y justamente para esto
se hace todavía más dependiente todo el factor laboral y el mercado laboral en general de una alta dependencia tecnológica, y hasta lo podemos ver en muchas otras cuestiones. Lo vemos hasta, por ejemplo, en los inconvenientes que hay dentro de la educación. El tema de esto de los chicos e incluso los profesores, los docentes, no solamente el acceso por medios técnicos, tecnológicos para poder acceder a la virtualidad, sino incluso hasta cómo abordar ese trabajo. Bien, acá ya estoy viendo algunas preguntitas que ahora después ya en la ronda de preguntas vamos a ir respondiendo. Seguramente que algunas de las preguntas que están surgiendo van a quedar contestadas en el transcurso del webinario, pero después las vamos a abordar con más tiempo y más dedicación. Cambios en las formas de relacionarnos, también, por supuesto, esto, y repito, como está pasando ya desde hace unos meses a nivel global, la forma de relacionarnos, todo lo que implica el distanciamiento físico, porque hablamos de distanciamiento social, aislamiento, confinamiento, como se lo llama en otros países, es físico, podemos reemplazarlo por ese contacto, ese vínculo, esas relaciones a través de lo virtual. Y por supuesto que esto va muy, muy de la mano con el tema de la pandemia. No es exclusivo de esta circunstancia particular de la pandemia. Esto que vemos magnificado, profundizado dentro de este actual contexto, también lo tenemos desde antes. Bien, continúo un poquito más. Siguen llegando preguntitas, ahora las vamos a ir viendo de a poco entonces, porque acá algo con respecto a lo que pregunta Alejandro, ya podemos empezar a entrever un poquito sobre esto de entre tanta incertidumbre, qué pasos podríamos realizar para afianzarnos a una certeza, y acá viene una primera cuestión. La incertidumbre y la certeza. Es difícil, ya antes de todo esto que estamos viviendo, lo normal era la presencia de la incertidumbre y la complejidad de tener certeza, o por lo menos absoluta certeza, o certeza en todo lo que hacemos. Ya era complejo desde antes. Ahora, por supuesto que esto se profundiza mucho más. Y hay un concepto muy interesante que es el del entorno VUCA, que esto ya surgió hace un par de décadas. Es un concepto que viene de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Ellos lo desarrollan, generan este concepto justamente para poder hacer una apreciación, una evaluación del entorno. ¿Qué quiere decir VUCA? Y por lo menos ya en la traducción al español. Se trata de contemplar a nuestro entorno desde 4 factores. En primer lugar, que es volátil. ¿Qué quiere decir que sea volátil? Sabemos que lo único que hay permanente es el cambio, eso ya lo sabemos desde hace unos siglos atrás, hasta algún que otro filósofo ya lo planteaba en la antigua Grecia. Pero hoy por hoy, y cada vez más, en las últimas décadas, cada vez más, y hoy por hoy, sabemos que esos cambios son cada vez más, es decir, mayor cantidad de cambios y a una velocidad cada vez más acelerada. De eso se trata, de que nuestro entorno sea volátil. Cuando nosotros hablamos dentro de este concepto que el entorno es incierto, es porque de todos esos cambios y tan acelerados, esa gran cantidad que permanentemente hay, no sabemos exactamente ni cuáles van a ser los cambios, ni qué nuevos cambios va a haber,
o qué circunstancias se van a presentar, sino fundamentalmente la incertidumbre sobre los resultados o lo que van a producir esos cambios. Entonces, por supuesto que una de las formas para poder reducir o minimizar, no podemos evitar que haya incertidumbre. Es parte natural de todo proceso que haya incertidumbre, que haya riesgos, que se produzcan errores. Esto es absolutamente natural y normal que aparezcan en todos los procesos que nosotros realizamos. El tema es preverlos, poder prevenirlos, anticiparnos, tratar de que nos afecten lo menos posible. Entonces, la incertidumbre se trata de poder reducirla a través de un mejor y mayor análisis de las situaciones. Para eso tenemos que contar con información, saber analizarla a través de diferentes herramientas que hay de análisis de información. Una de las más clásicas y que todos seguramente conocen es el famoso FODA. Pero bien, la idea es justamente poder recabar información para analizarla y reducir entonces la incertidumbre. Ahora, todo esto hace que sea complejo también, porque este entorno presenta la complejidad en cuanto hay una gran cantidad de factores, de circunstancias, de actores, que además no es solamente lo que hace cada uno o lo que puede generar cada uno, sino cómo interactúan, se afectan o influencian entre sí. Esto es lo que le da una gran carga de complejidad. Y a la vez también, ya por último dentro de este concepto, es algo, un entorno ambiguo, porque no logramos ver justamente ese funcionamiento de la complejidad y cómo cada uno de estos factores, de todo lo que nos está rodeando, va afectando a los demás. Algunas cosas hoy por hoy, algo podemos ver, pero no lo podemos saber exactamente de qué manera. El tema, volviendo al famoso tema de la pandemia, sabemos que afecta a una curva de la salud mental, sabemos que afecta a la economía, pero no terminamos muchas veces de comprender la verdadera magnitud de cómo se están afectando o influenciando entre sí. Entonces, por un lado, tenemos que trabajar entonces sobre esta pregunta de la incertidumbre y qué hacer, trabajar justamente en la reducción de esa incertidumbre a través del conocimiento, generar información, obtener información, generar análisis y poder empezar a prever y poder tener una visión, por un lado, estratégica, es decir, un poco más despegarnos del día a día, poder adelantarnos a lo que puede pasar, y también un enfoque sistémico en el sentido de pensar que todo es un gran sistema compuesto por partes, toda la sociedad, cada empresa en sí misma es un sistema y cómo está funcionando cada una de esas partes entre sí. Ahora después en un ratito vamos a ir a un tema de emocionalidad también. Voy adelantando otro poco más en este compartir que nos convoca hoy, que también para esto nosotros tenemos que utilizar un pensamiento crítico para poder abordar esa resolución de problemas. Porque lo que nosotros tenemos que tratar, lo que tenemos que intentar de generar frente a un problema, cualquier tipo de problema que sea, es, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de opciones que nosotros tengamos o de alternativas, porque si nosotros nos quedamos con las 2 o 3 alternativas de solución posibles, vamos a estar dentro de aquellas que son las más obvias, que no necesariamente pueden ser o van a ser las más adecuadas. Por eso, siempre que nosotros pensamos en términos de una mayor cantidad de alternativas, de posibilidades, de opciones, soluciones, respuestas o como lo llamemos,
estamos pensando en abrir ese abanico de tal forma que a esa mayor cantidad de posibilidades que damos de respuesta, dentro de esa mayor cantidad poder encontrar aquella que es la mejor respuesta entre toda esa cantidad, que me permitan dar realmente solución a ese problema. Y esto tiene que ver con la fluidez, esa gran cantidad de respuestas o de alternativas tienen que ver justamente con lo que se denomina fluidez, fundamentalmente en todo lo que es el pensamiento creativo, no quedarnos con una o un par de respuestas posibles, por lo tanto tenemos que generar una apertura en nuestra forma de mirar las cosas, de ver el enfoque del problema. Lo deberíamos tomar desde diferentes ángulos, es decir, tratar de enfocarlo de diferentes formas, verlo desde diferentes lugares, entonces poder abrir otras perspectivas diferentes sobre eso que nosotros tenemos que resolver en algún momento. Y una cuestión que es fundamental, y esto tiene que ver en parte con algo de una pregunta que ha surgido sobre, ahora después la vamos a reforzar, la respuesta, vamos a ver la pregunta de qué se trata, pero el tema de lo emocional, de lo que nos sucede interiormente como sujetos dentro de todas estas circunstancias, y que tiene que ver con tener habilidad, y hasta diría algo de fortaleza, para incrementar nuestra tolerancia también a enfoques diferentes, porque pensemos algo que ya comenté, que una parte posible de los problemas puede tener origen en esa divergencia de enfoques, es decir, veo, estando situado frente a la misma circunstancia con otras personas, que podamos registrar información distinta, ya nuestra percepción sobre lo mismo es distinta, el significado que asignamos a la percepción que tenemos también puede ser distinta, entonces, por supuesto que puede haber diferentes posiciones. Tenemos que generar tolerancia, comprensión, saber que esto también es natural, es parte de la estructura de percepción e interpretación que tenemos los seres humanos, y de tal forma que con esto también podamos tratar de contribuir en la solución de los problemas a través de generar preguntas, en estas preguntas para poder tener más opciones, más alternativas, que sean preguntas también de mayor calidad. Bien, entonces continúo otro poco más y vamos a ver una serie de habilidades justamente que tienen que ver con poder encarar los problemas desde una mejor posición. Algunas de las tantas habilidades para poder resolver problemas, por cierto, todo un conjunto de habilidades que este seminario, este webinario trae justamente de un curso que es el curso de habilidades directivas avanzadas, donde se tratan justamente, se desarrollan y profundizan estos temas, y tienen que ver algunas de esas habilidades, en primer lugar, con esta capacidad de análisis. Nosotros, cuando estamos frente a una situación determinada, un problema, un dilema, un conflicto, lo que sea que nosotros tenemos que resolver, lo primero, y esto es básico y hasta obvio, tenemos que definir e identificar exactamente de qué se trata. No podemos empezar a dar solución a algo que no comprendemos exactamente qué es. Entonces tenemos que tener esa capacidad de análisis, capacidad de abstracción, con esto que yo comentaba antes, el poder prever, tener capacidad para prever, ser preactivo, poder empezar a actuar antes de que las cosas sucedan. Esto también relacionado con esta visión o este enfoque estratégico, el despegarnos del día a día y poder tener una mirada un poco más allá de lo cotidiano, de lo más netamente operativo para nosotros, de nuestras actividades diarias. Entonces, poder tener también esa capacidad de abstracción para incluso
pensar en situaciones que hoy por hoy todavía no están ocurriendo. Es decir, escenarios alternativos, situaciones posibles, para que nosotros también podamos empezar a adelantar ciertas decisiones. Otra habilidad fundamental para la resolución de problemas es la escucha activa. Yo antes mencioné la comunicación y que una de las tantas fallas que hay es que la comunicación sea ineficaz. ¿Cómo hacemos para volver eficaz a la comunicación? Es decir, que pueda haber comprensión y además saber, poder, más que garantizar, confirmar sería la palabra, confirmar que existe esa comprensión justamente a través de la escucha activa, que es parte de esa fundamental de la comunicación eficaz, que consiste en escuchar y comprender lo que el otro nos está diciendo con el significado que el otro atribuye a su propio mensaje. Y al revés lo mismo, poder confirmar que lo que nosotros decimos a otras personas, los demás, cuando perciben esa información y la interpretan, es decir, le asignan un significado en base a sus propios modelos mentales, confirmar que esa persona lo está comprendiendo con el mismo sentido que nosotros le dimos. Y para esto hay una técnica que es muy básica, que es justamente el de parafrasear esta cuestión típica. Por supuesto que esto se da dentro de un proceso comunicacional medianamente complejo, no en frases excesivamente simples, por supuesto. Pero esta idea de parafrasear, de, bueno, entonces vos me estás diciendo que ahora yo tengo que encarar tal situación de tal manera para lograr tal cosa. El otro sujeto, cuando nos escucha decir lo que él dijo, pero con nuestras palabras, ahí tiene la posibilidad de confrontar lo que él dijo con un sentido y lo que nosotros le estamos devolviendo con el sentido que nosotros le dimos en nuestra interpretación. Y se podrá confirmar si es el mismo sentido o no, el mismo significado o no. Y al revés lo mismo. Al revés es exactamente lo mismo. Se trata de poder parafrasear para confirmar esa comprensión. Todo esto tenemos que pensarlo también que para resolver un problema, o como dije antes, dilema, conflicto, etcétera, de todas esas respuestas que nosotros nos vamos dando dentro de ese amplio abanico, tenemos que elegir una. Hay un proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones implica, como su nombre lo indica, es hacer una elección entre esas diferentes opciones y donde básicamente podemos tener o agrupar las diferentes posibilidades dentro de tres grupos, dentro de tres escenarios. El de una mayor certeza, sabiendo que nunca va a haber una certeza, o muy difícilmente va a haber una certeza absoluta. La de la incertidumbre, por lo que comenté antes con lo del entorno VUCA, no sabemos exactamente si va a dar el resultado que nosotros estamos esperando. Y el riesgo, que siempre está presente. El riesgo es un factor presente más o menos, mayor o menor grado, en todo lo que nosotros hacemos. Y en estos momentos, más que nunca, más que en épocas anteriores, debemos desarrollar también una tolerancia a la presión, es decir, estamos sometidos a altos grados de distrés. El distrés es la parte negativa del estrés. El estrés en sí mismo no es ni bueno ni malo, tiene una parte buena que es el eustrés, que es la que nosotros necesitamos para funcionar y es una respuesta natural de nuestro organismo frente a determinadas exigencias. El negativo es el distrés, ese es el que tenemos que evitar, es el que tenemos que resolver de alguna manera para que no nos cause en gran parte toda esa fatiga mental que también mencioné, un síndrome muy
un síndrome bastante recurrente para todo esto, que es el síndrome de burnout, el síndrome del quemado, de tener ya la mente quemada. Y, a ver, vamos a ver un segundito. Vamos a ir entonces a otra diapo, que es el de la creatividad. Este justamente es un tema, todos los temas, todo lo que estamos compartiendo en este momento son importantísimos, son fundamentales. Ahora, el tema de la creatividad, desde mi punto de vista, es lo que nos va a marcar la diferencia hoy por hoy. Porque entre todas estas respuestas que nosotros tenemos que dar, en toda esta problemática actual, en este contexto actual que estamos viviendo, tenemos que generar muchas respuestas. Es más, tenemos que reinventarnos. Ahí estoy leyendo las preguntas, no me olvido para nada de las preguntas, quedan algunas, Alicia, otra más de Alejandro, ahora las vamos a ir viendo. Pero tenemos que tener en cuenta que este reinventarnos para que toda esta circunstancia global que estamos viviendo hoy por hoy, para que no nos arrolle, tenemos que generar algo, tenemos que generar una respuesta, tenemos que en esta reinvención ver cómo salimos adelante, y no solamente salir adelante en el sentido de la resiliencia, la habilidad de poder superar el dolor de circunstancias que son traumáticas, sino, además de superarlo, salir fortalecidos. Es lo que podríamos englobar dentro del concepto de la antifragilidad. Entonces, acá es importantísimo la creatividad y el pensamiento creativo y herramientas del proceso creativo, que seguramente todos ustedes habrán oído hablar de la clásica, que es el brainstorming, tormenta de ideas, torbellino de ideas, etcétera, que hay muchas de las cosas que podemos nombrar que parecen modernas, actuales. Sin embargo, esta técnica del brainstorming, desarrollada por un tal Alex Osborne, ya tiene algo así como 80 años. Pero eso no le quita ningún mérito, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos que empezar a conocer qué es el pensamiento creativo, qué es la creatividad como proceso para generar algo nuevo o diferente. En este reinventarnos, en este darnos respuestas, soluciones, necesitamos de estas respuestas nuevas, o por lo menos diferentes a lo que teníamos hasta el momento, y ya nos deja de servir. Y lo tenemos que llevar a la práctica porque tiene que tener una utilidad, tiene que tener una finalidad que nosotros podamos aplicar. Lo que nosotros tenemos desde la creatividad y lo aplicamos en la práctica, eso es la innovación. Entonces, en este reinventarnos tenemos que trabajar con la creatividad, aplicándola en la innovación. Tenemos que tener un pensamiento disruptivo en las formas tradicionales que nosotros tenemos de pensar, que es lo que nos genera una rutina que se llama rutina heurística, es decir, ya tenemos patrones y modelos de pensamiento y formas de razonar. Antes, o para muchas cosas, sirven, no es que no sirva, pero hay momentos, circunstancias en la vida para los cuales no es suficiente. Y tenemos que tener una disrupción en nuestras formas de pensar, justamente para encontrar estas nuevas respuestas que hoy estamos necesitando. ¿Sí? Entonces, de momento esto son los temas que yo considero muy, muy importantes, que tienen que ver con el curso de habilidades directivas avanzadas, donde por supuesto se desarrollan muchos temas más, y vamos a ir
ya algunas de las preguntas, a las preguntas que quedaron pendientes. Alicia pregunta cómo gestionar la emocionalidad para atenuar su impacto en las relaciones de trabajo, y justamente esto es algo fundamental, y que justamente está dentro de este curso que les comento, todo el tema de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Muchas veces se piensa en la gestión de la inteligencia emocional dentro del ámbito organizacional o empresarial, cuando en realidad la inteligencia emocional es una habilidad que nosotros podemos, y a ver, no es solo que podemos, debemos desarrollar en todo momento a lo largo de nuestra vida. Es decir, al ser una habilidad, podemos conocerla, incorporarla y desarrollarla, aplicarla a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿y de qué se trata? Justamente en la gestión de esa emocionalidad. En la inteligencia emocional está básicamente dividida en dos partes: la intrapersonal, es decir, las emociones, trabajar las emociones el propio individuo, y otra parte que es interpersonal, es decir, de la relación de un sujeto con los demás. En la propia, en los tres aspectos de la inteligencia emocional, que corresponden a lo intrapersonal, justamente tenemos el autoconocimiento de nuestras emociones, tenemos que empezar a comprender cómo funcionamos emocionalmente, lo que nos pasa justamente dentro de todas las situaciones que estamos viviendo, lo que nos produce, qué emociones, qué estados emocionales, desde dónde respondemos o reaccionamos en un momento determinado frente a algún disparador de toda esta realidad que estamos viviendo. Es el autoconocimiento. Ahora, después viene la autorregulación. Justamente gestionar la emocionalidad tiene que ver con este aspecto de la inteligencia emocional. Ahora empiezo a entender que funciono de tal manera. ¿Cuál es la estrategia que voy a tener que pensar para no caer en ese secuestro emocional? Así se llama, el famoso, para decirlo en términos coloquiales, cuando decimos o me saltó la térmica, o a fulanito le saltó la térmica, no caer justamente en esos secuestros emocionales. Y la otra es, dentro de la intrapersonal, siguiendo con esa línea, dentro de la inteligencia emocional, es la automotivación. Esto también es fundamental, porque podemos tener quien nos motive, quien nos dé esa motivación extrínseca. El tema es, ¿y si no lo tenemos? ¿Y si además estamos al frente de un equipo de trabajo? ¿Y si además tenemos una responsabilidad dentro de nuestro ámbito de trabajo? ¿Qué hacemos? Tenemos que desarrollar esta habilidad de la automotivación. Y el miedo, justamente, acá Alejandro también pregunta cómo podemos manejar el miedo de algunos colaboradores, justamente porque el que está al frente debe desarrollar habilidades como líder. Debe conocer qué es el liderazgo, qué es ser líder, cuáles son las habilidades de un líder, cuáles son las características que debe poseer un líder. Y eso esa persona, realmente el que está ejerciendo ese rol de líder frente a una serie de colaboradores, el que debe conocerlos en profundidad, es decir, qué les está pasando interiormente, y poder motivarlos, poder manejar o ayudar en la gestión de este miedo, que es muy natural en este momento, más allá de todo lo que ya hablamos, de las incertidumbres que podemos tener, etc. Ese miedo, cómo poder guiarlos, porque en definitiva un líder es eso, es el guía, entre otras cosas, ¿no? Pero es el guía de su equipo de trabajo, poder ir trabajando lo que le pasa interiormente a cada uno de esos colaboradores a través de la motivación, fundamentalmente a través de la motivación. Y motivar quiere decir dar motivo, darle energía, movilizarlo, ponerlo en marcha.
Vamos a algunas preguntitas más. Esto, Mariela, que pregunta si existen herramientas o técnicas que nos permitan abstraernos del problema a fin de abordarlo de una manera más objetiva, sin la influencia de las emociones que muchas veces paralizan, confunden, etc. Muy buena pregunta, porque desde esto que yo les voy a decir, voy a intentar decirlo lo más brevemente posible porque da lugar a horas y horas de compartir. Esto, primero voy a dar el fundamento. No es una opinión mía, ni una invención mía. Esto está desde lo más actual, ahora las neurociencias, explicado desde todo lo que tiene que ver con las emociones, el funcionamiento de nuestra mente, del cómo percibimos, cómo interpretamos, lo que se produce desde las creencias, desde las emociones. A partir de acá para atrás empezamos a hacer un recorrido, por ejemplo, de todo lo que se aplica en el coaching, que está basado en el método socrático o mayéutica, dentro de la medicina, de la psiquiatría, dentro de la filosofía, dentro de la ontología, en el coaching ontológico, el lenguaje ontológico, mejor dicho, la ontología del lenguaje, quise decir. Y nos empezamos a ir para atrás, a 50 años atrás, cuando surge la programación neurolingüística. Filósofos de la antigua Grecia, Platón lo dice en El mito de la caverna, en su obra República. Mucho más atrás nos vamos a doctrinas, a doctrinas, a religiones, como el budismo, como el hinduismo, que dicen, en definitiva, todo esto es para decirles que no es un invento mío. ¿Qué dice el ser humano desde hace siglos, milenios? Que eso que llamamos muchas veces objetividad, en realidad no existe adentro nuestro. El ser humano no es objetivo. ¿Por qué? Porque percibe solo unos elementos de lo que lo rodea, no percibe todo, y a su vez interpreta. Esto que la famosísima frase de la programación neurolingüística dicen, el mapa no es el territorio. La representación mental que nosotros nos hacemos de lo que nos rodea a partir de interpretar lo que percibimos, esa representación mental no es la realidad, no es lo objetivo. El mapa no es el territorio, nuestra representación no es la realidad, es una representación de la realidad. Por lo tanto, tal objetividad, según todo lo que acabo de decir, no existe en el ser humano. Hay algo afuera que es objetivo, pero nosotros no accedemos de manera objetiva. Entonces, ¿cómo hacemos para abordarlo de una manera, en todo caso sería menos subjetiva? Es entendiendo que todos tenemos nuestra propia visión y comprensión, aunque estemos mirando lo mismo. Y sin la influencia de las emociones, el ser humano es un ser esencialmente emocional. Esto, para los que en la tele ven también, aparte de Facundo Manes en las neurociencias, está otro doctor, que es el doctor López Rossetti, que también habla muchísimo. Esto por nombrar algunos de los más reconocidos, que habla justamente de esto, de las emociones y de que somos seres esencialmente emocionales. Y la estructura de nuestro cerebro, la mayor parte de nuestro cerebro, corresponde a lo que se llama sistema límbico, que es justamente donde están alojadas las emociones. Entonces, pensar, ser objetivos y que las emociones no influyan, en realidad no es algo que lo podamos tener al alcance de nuestras manos, pero sí reflexionar justamente que perfectamente podemos tener visiones diferentes y lograr acuerdos, lograr consensos dentro de esas diferencias y aún con todas las emociones que influyen, trabajando lo que dije antes, el tema de la inteligencia emocional,
tratando de regular, y en relación a los demás, en esa inteligencia emocional, en el cómo nos vinculamos emocionalmente con los demás, uno de los factores de la inteligencia emocional es justamente la empatía, es el reconocer en el otro cómo está emocionalmente el otro. ¿Qué le está pasando interiormente a este que ahora es mi interlocutor? Daniel, vamos con algunas preguntitas más para ir contestando algunas cositas más. Daniel, ¿cómo alinear criterios de percepción muy disímiles? Cuando nosotros tenemos que tratar de alinear, generar esos acuerdos, esos consensos, la posibilidad que nosotros tenemos al recurso que está dentro de lo que es la comunicación es la persuasión. Que acá quiero dejar en claro qué es la persuasión, que es justamente a través de razones y de fundamentos que sean válidos, que sean positivos, poder despertar el interés en el otro de ir en una determinada dirección o de hacer algo, pero porque se convence y voluntariamente lo acepta. Por eso digo, hay que aclarar bien qué es la persuasión, porque muchas veces se confunde con manipulación, que no tiene nada que ver. Manipular es justamente hacer que el otro haga algo a través de un engaño, de algún tipo de artilugio que metamos en el medio, para hacer algo que de otra manera no lo haría, no aceptaría hacerlo, y sobre todo encima queremos sacar provecho para nosotros. Por eso es muy, muy importante poder establecer la diferencia de persuasión, que es positiva, de la manipulación, que es negativa. Bueno, acá Juan pregunta una posible metodología para cambiar la cultura de una organización. Puede ser, ejemplo que pone, institución educativa, podría ser cualquiera con poco trabajo en equipo. En primer lugar, todo cambio que hagamos en nuestra vida a nivel personal, familiar, en el trabajo, en la cultura de una organización, todo cambio genera resistencia. Esto es parte de la estructura del ser humano. En algunos más, en otros menos, porque nosotros vivimos dentro de un estado mental que se llama zona de confort, que es todo lo que ya conocemos, donde tenemos cierto grado de certidumbre, respuestas que nos sirven, etc. ¿Cómo podemos tratar de generar cambios? La gestión del cambio. Y acá me parece que pasa, más que como metodología para poder cambiar la cultura, tiene que ver con el tema, vuelvo al tema del liderazgo. Tiene que formar parte de aquellos que son líderes, supuestamente debería haber líderes, quiero decir, más allá en una institución educativa, del director del centro, de los profesores, maestros, etc. Una cosa es los cargos o las funciones, otra cosa es el rol, que deberían construirse como líderes, poder cambiar esta visión, y ahí es donde esas personas deberían generar ese cambio cultural y generar trabajo en equipo. El trabajo en equipo o construir equipos de trabajo solo se da si hay líderes, porque se requieren una serie de habilidades que son propias de los líderes. Si no hay líder, difícilmente va a haber equipo de trabajo. Seguramente va a haber grupo, que es también un conjunto de personas, pero que funcionan de otra manera diferente. No alcanzan el alto grado de desempeño que pueden tener un equipo de trabajo. Acá, bueno, Alejandro dice que hoy el doctor López Rossetti, que mencioné yo antes, publicó una receta excelente que dice: el porvenir tiene mucho que ver con lo que imaginamos hoy y en buena parte depende de uno mismo. Porque acá viene esa cuestión que yo decía antes. Es subjetivo, todo es subjetivo. Cuando nosotros percibimos una parte de la realidad y la interpretamos y además la expresamos a través del lenguaje, creamos realidad. ¿Cuál realidad? Esa que está afuera, no, la que está acá adentro. Nosotros, todos nosotros, en base a todo lo que dije, desde milenios, que venimos
más o menos diciendo lo mismo, orientados en lo mismo, a través de diferentes disciplinas, más o menos palabras. Nosotros generamos, creamos nuestra realidad. Nuestra realidad. Hay una realidad afuera, pero nosotros construimos nuestra propia realidad. Bien, vamos a seguir con algunas preguntitas más. Sí, para quien pregunta por el curso, sí, están a través del chat dando ya información. El curso se llama Habilidades Directivas Avanzadas. Es parte de un conjunto de cursos que se dictan a través de del Centro e-Learning de la Universidad Tecnológica Nacional. Hay otro que trae otros temas también que son complementarios, otro curso más que es de habilidades directivas básicas. Parte de mi actividad, me dedico en forma exclusiva a la docencia. Dentro del Centro e-Learning se dictan gran cantidad de cursos con un alto grado de excelencia, y parte de las actividades que se desarrollan yo dicto varios cursos. Uno es sobre lo que se enfoca este webinario, repito, habilidades directivas avanzadas, y luego hay muchos más que pueden consultar a través del Centro e-Learning y por la propia información que se está dando a través del chat. Este webinario queda grabado, después se les va a compartir también. Se está compartiendo ahora mismo la información sobre el blog. También para que se puedan inscribir al curso, se está dando la información en este momento. Ah, bueno, Agustín, perfecto, yo leía nombre de sociedad, y por eso dije comenté la pregunta así en forma general, pero bueno, fenómeno, Agustín, un gusto. Esto es lo que yo quería compartir, y espero básicamente dos cosas: que haya sido de provecho para ustedes haber llevado adelante todos juntos este webinario y haber respondido las preguntas. Creo que no me falta ninguna responder, y si quieren tenemos 2 minutitos ya antes de ir cerrando este encuentro. Si quieren hacer alguna pregunta más, yo con mucho gusto voy a ir respondiendo. De nada, Agustín. Acá, bueno, tengo una fan que se llama Silvia, que dice que ya tomó un curso conmigo y dice que recomienda. Bueno, muchas gracias, Silvia, muy amable de tu parte. Bueno, y vamos a esperar un minutito. Minutito más como para a ver si surge alguna preguntita más. Están dando toda la información desde el chat. Espero que lo estén leyendo, que lo puedan ver bien. Y entonces, si no surgen nuevas preguntas, un segundito. Bueno, entonces les agradezco mucho, mucho a todos los que pudieron conectarse y participaron de este webinario. Agradezco mucho también al Centro e-Learning por dar esta oportunidad de compartir conocimientos
poder estar en contacto entre tantas personas que estamos interesados por estos temas. El próximo lunes, si no me falla la memoria, y se los voy a confirmar ya mismo, también va a haber otro webinario, exactamente el próximo lunes 21 a las 18 horas, es un webinario relacionado con el liderazgo justamente, y que corresponde a otro de los cursos que dicto, que es Fundamentos del Liderazgo y del Coaching, y vamos a ver en ese webinario una serie de temas muy, muy importantes y que se van enganchando con parte de lo que vimos hoy, de lo que fui comentando acerca de la importancia del liderazgo, ¿sí? Entonces, Jessica, ¿cómo está Jessica? Hay una preguntita, hay acá algunas cositas que han surgido antes de cerrar, vamos a ver. Acá también María Emilia dice que realizó otro curso que le sirvió mucho. Perfecto. El cambio en la distancia, esto es muy importante que lo pregunta Carolina y ahora lo voy a comentar. Muchas gracias Jessica, muchas gracias Nico. ¿Cómo se puede gestionar el cambio a la distancia? Hoy por hoy tenemos todo el tema dentro de todos los que podemos seguir trabajando, aún desde el trabajo desde la casa, es el poder gestionar a estos equipos de trabajo de una manera virtual. Si nosotros previamente incorporamos toda la serie de habilidades para gestionar un equipo, no son muy diferentes a lo que debemos hacer en la virtualidad. Lo que cambia es la modalidad de la conexión del encuentro. En principio, si nosotros ya teníamos conformado un equipo de trabajo y podíamos funcionar como líderes, debería fluir simplemente aplicando las buenas prácticas del liderazgo y del trabajo en equipo, debería fluir adaptándonos, por supuesto, y teniendo la flexibilidad suficiente a estas nuevas modalidades de trabajo virtual. Y dentro de eso, si la gestión del cambio es parte del liderazgo, y dicho sea de paso, es una de las 8 habilidades que están dentro de la inteligencia emocional, si nosotros pudimos incorporar esta habilidad para gestionar cambio cuando era todo presencial, en la misma dinámica, solo cambia esta modalidad, debería fluir también que podamos gestionar cambios. ¿Mm? Acá siguen saliendo algunas preguntitas más y ya un par de preguntitas que están quedando y ya sobre eso después hacemos el cierre del encuentro. Alejandro pregunta si los líderes se construyen. Sí, la respuesta es absolutamente clara y afirmativa. Este famoso dilema, si el líder nace o se hace, definitivamente el líder se hace. ¿Por qué? Porque el liderazgo es una habilidad, dicho sea de paso, una de las 8 habilidades sociales que están en la inteligencia emocional. Si decimos que la inteligencia emocional la podemos incorporar y desarrollar en cualquier momento de nuestra vida, por lo tanto, el liderazgo, que es una parte, es lo mismo. Es lo mismo. El líder se hace. El líder se tiene que construir como líder y tiene que construir liderazgo, definitivamente. ¿Sí? Y todo lo que creo que ahí están todas respondidas y de todas maneras ya saben que está disponible entonces este curso con los datos que ya se le han sido compartidos también a través del chat. Así que
Les agradezco muchísimo a todos, agradezco nuevamente al Centro eLearning de la Universidad Tecnológica Nacional por este espacio y espero verlos, es una forma de decir, encontrarnos el lunes que viene a las 18 horas en el siguiente webinario, y para todos aquellos que estén interesados, con muchísimo gusto nos encontraremos y los recibiré en el curso de habilidades directivas avanzadas. Será entonces hasta la próxima. Muchas gracias.